Hola. Hola, Julián, ¿cómo estás? Uy, ¿está apagado tu mic? Préndelo, pues, weón. Ahí. ¿Aló? Ay, ¡Ay, sí, que son weón. atrevidos! Me apagan el micrófono. Oye, vamos a seguir hablando de los gorilas. Por supuesto, vamos a seguir hablando del planeta de los simios. Y aquí en la guarida de El Búho. ¿Y qué hiciste ahora, weón? No, tranquilo, tranquilo. Eh, Es que quería poner el opening de Maíla Gorila y me salió otro tema, nada que ver, weón. Me cagó toda la troleada. Toda la troleada. Bueno, Pero, mientras José planeaba una troleada de 5 meses. Y por oye, pero su, Maíla Gorila tenía opening, ¿no? aquí la gorila sí, pues sí tenía No me opening y todas esas cosas. sale, weón, qué lata ya. No importa. Maldita internet. Sigamos, estamos hablando de... Déjame hablar a mí, que ya estoy hablando, señor. Bueno, por supuesto, bienvenidos todos a la guarida del búho. Ya son un poquito más de las 9 de la noche, son las 9:10 en este día jueves. Ustedes saben que estamos con nuevo horario acá en la guarida del búho. Partimos a las 9 de la noche y terminamos a las 10. Un poco más cortito, un poco más condensado, pero para también acompañarlos cuando ustedes ya están llegando o ya están en su casa con distopia en este búnker radial. Chile va ganando 4-0 contra Perú. La rojita femenina le está volando el trasero a nuestros hermanos peruanos. Así nomás. Han estado transmitiendo, bueno, pasa cada cierto tiempo que acá en Chile se transmiten deportes que no estamos acostumbrados a ver, Ujú. ¿cierto? Que es fútbol femenino, no digamos que no se ve el fútbol femenino, pero es muy poco común ver este tipo de deportes y genial que se empiecen a incentivar la transmisión de estos deportes, pero también, como siempre está la crítica, debería ser también lo mismo con el resto de los deportes. Así es. Esgrima, taekwondo, judo, hay tremendo exponente y nadie sabe de ello más que sus círculos más cercanos. Pero volviendo a lo que estábamos hablando del planeta de los simios, como ustedes saben, en el capítulo anterior estábamos hablando de la guerra, del clímax total del planeta de los simios en esta nueva trilogía, o digámoslo así, pseudo nueva en el año 2011, pero quedamos con un poquito cortos y decidimos hacer esta segunda parte del planeta de los simios, la guerra. En particular, creo que haciendo un poco el recapitulamiento, llega un momento en que tenemos a nuestro protagonista César, que es este simio inteligente que se lleva a todos los simios que tenía cercanos, los vuelve inteligentes y administrando una droga, y ellos buscan crear una nueva civilización con sus propias reglas, con su propia forma de vivir. Esto se llevó al otro lado de San Francisco, en un santuario de la naturaleza, y todo este desarrollo empieza a haber una confrontación con los humanos, ¿cierto? Ocurren un cierto de hechos que están todos en la segunda película, y luego se ven las consecuencias y el parte final en la película de la guerra. Estábamos hablando de que César, en particular, decide tomar venganza, o en cierta manera asegurar la huida de su manada a un nuevo lugar, y él hacer un corte de cualquier tipo de boicot que le pudiera ocurrir a su nueva sociedad, a su sociedad de monos. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que ocurre es que en el trayecto empiezan a encontrarse con simios traidores que se convierten y trabajan como esclavos por el lado de los humanos, con la promesa, la falsa promesa de que ellos van a seguir viviendo cuando se acabe la guerra, porque si bien los simios eran fuertes, dedicados, muy ordenados con respecto a sus batallones, pero eran simios inexpertos frente a una cuadrilla o a un ejército completamente entrenado para la guerra, con armas de fuego, por supuesto, distintas técnicas que no conocían los simios. Entonces, por lo tanto, César decide hacer un seguro de esto y, en cierta forma, hacer un bloqueo y que los demás se fueran a una tierra prometida que ellos habían encontrado luego de muchas expediciones en los 3 años que han estado en guerra con los humanos. En este proceso se encuentran con distintas cosas. Se encuentran con una niña que era una hija, por supuesto, de un soldado que estaba contra los humanos, y se dan cuenta de que ella es muda. Es muda porque en un instante de la película nos damos cuenta que este virus, para hacer un poco el contexto, la raza humana se está extinguiendo por un virus de simio que ocurrió por los experimentos que se realizaron en la primera película, y esto afectó de forma viral a lo Umbrella Corporation
a todo el mundo, y esta niña también era una de ellas, pero empezaba a demostrar de que estos síntomas en los humanos los volvían un poco más primitivos. Empezaban a olvidar a cómo relacionarse con humanos, y a cómo conversar, a cómo hablar, e inclusive en casos más extremos empiezan a deteriorarse y a morir. Se encuentran con esta niña y estos monos se apiadan de ella y deciden en cierta forma que sea su compañera, y este es como un poco una pieza del almanaque que se arma acá para saber qué es lo que pasa finalmente con la última cantidad de humanos o la última población humana frente a lo que se viene más adelante. En este transcurso, cuando toman a esta niña, empiezan esta nueva expedición para que César pueda enfrentar a los humanos mientras los otros simios huyen, se encuentra con una gran sorpresa. Se encuentra con una gran sorpresa de que el trayecto donde están yendo era un trayecto muy cercano al proceso de huida que tenían los simios para esta tierra prometida. Y cuando llega César a la base militar para enfrentarlos en cierta forma, se encuentra que toda su tribu está ahí. O sea, su tribu fue interceptada por los humanos y completamente encarcelada para trabajos forzados para hacer un misterioso fuerte en una frontera contra Canadá, que podría decirse en alguna forma, o de las fuerzas o las tropas del norte, haciendo un fuerte tipo como una muralla entre el límite entre México y Estados Unidos. Monos trabajando horarios forzados, mucho abuso en frente a estos monos, utilizando Como en la vida misma. como en la vida misma, ¿cierto? Explotación de todo este tipo de cosas. Y César se encuentra con esto, de que su trabajo de muchos años se había, en cierta manera, caído por la borda por azares del destino, deslealtad y un montón de otras cosas. Y aquí es cuando realmente la verdadera guerra se empieza a desatar. Porque todos estos simios que estaban acá ya estaban entregados a una muerte segura, a lo que viniera, a esta vía de esclavitud, a esta vía de explotación. Pero cuando llega César, uno piensa de que estos monos iban a seguir con ellos y siguiendo esta revolución que lleva a César, pero cuando él llega no lo toman en cuenta, sino que lo desconocen, lo hacen pasar como en el olvido, y él también es capturado. Y ahí es donde existe una reflexión interna de César, de realmente vale la pena trabajar por toda esta gente, por todos estos simios, por toda esta comunidad, por toda esta población. Siento que ahora me dan un poco la espalda, o derechamente me dan totalmente la espalda, a excepción de su pequeña tribu más cercana, que es la que la acompañó a hacer a esta ruta de exploración. Y ocurre algo bien interesante. Cuando él ya está atrapado acá, otros simios quedan afuera y tratan de rescatarlo y hacen un túnel, por decirlo así, para llegar donde él está. Y este César empieza a tener actitudes también para buscar alguna salida. Entonces él planea un boicot y una fuga al respecto. Y en ese proceso César es capturado y es constantemente, incluso es como un poco mesiánico la escena que se muestra ahí, como cuando Jesucristo está si han visto la película de la Pasión de Cristo, cuando ya Jesucristo es capturado, es torturado frente a la gente hasta que lo llevan a la crucifixión. Algo muy parecido, obviamente con otro desenlace, pasa con César. Se toman a César, lo empiezan a maltratar y hacerlo como el ejemplo de que si hacen alguna cosa en contra de los humanos o se rebelan, van a pasar lo mismo que César. Y bueno, César ahí aguantando estoico empieza un poco a alimentar el espíritu de los demás simios, y llega un momento donde estos simios deciden rebelarse nuevamente, salir un poco de este síndrome de la mujer golpeada o síndrome de Estocolmo, por decirlo de alguna forma, y empiezan nuevamente a colaborar y a planear la salida con César. Pero está este punto, pero también hay algo que es bien interesante de revisar
que es cuando estás avanzado en un proceso de confrontación o de guerra o de algún camino que tú hayas decidido en tu vida, hay minutos donde tú pensabas que la gente que siempre te iba a apoyar ya no está contigo. Y eso es lo más fuerte que se muestra ahí. Si bien se mantienen fieles los que siempre estuvieron con él, que eran básicamente los simios que estuvieron en su primera prisión, cuando César, él era inteligente y los liberó, estos simios fieles, los primeros simios inteligentes, eran los que siempre estaban con él, pero el resto, los que se pudieron liberar gracias a César, decidieron en cierta forma ir por el camino fácil y olvidarlo. Y ahí es cuando su simia esposa le dice: no los culpes a ellos, porque están sufriendo, porque son víctimas. Y ahí es súper fuerte ese mensaje de que ¿Cuántas somos víctimas? ¿cuántos somos víctimas de que te obligan a olvidarte de dónde vienes, de tus ideales, por simplemente sobrevivir el día a día? Y si vale la pena sobrevivir ese día a día. Eso es lo más fuerte Lo más latoso. lo más fuerte que muestra en esta película. Entonces es bien interesante cuando existe este discurso y empieza un poco a volver a abrir los ojos, que es bien particular. Uno a veces piensa de que tiene la vida resuelta y que tiene un camino que seguir y que tuvo algún despertar, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia o en la juventud o cuando recién estaba empezando a estudiar o en tu primer trabajo, la primera emancipación, por decirlo así, la emancipación material. Pero también existe la emancipación mental también, de que empezar a dejar estas zonas de confort, estas pequeñas jaulitas en las cuales nosotros nos ponemos normalmente y lanzarnos a algo que nosotros no estamos seguros si nos va a ir bien o no, pero que si nos arriesgamos sabemos de que va a haber un camino muy distinto al que ya llevamos acostumbrados. Entonces, en esta situación completamente extrema y desesperada, es complejo tomar esa decisión compleja y desesperada también, porque en este trayecto también hubieron simios que se quedaron ahí y que decidieron morir en esa esclavitud. Y es lo más fuerte que uno ve en esta situación. ¿Tú has visto la Guerra del Planeta de los Simios, José? Sí, de hecho la vi ayer, weón, porque cambié el TMC. Por el corte obligado que nos tocó y nos arruinó todo el día. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿sí? Al final. ¿Cómo me carga? Yo lo digo sinceramente, aunque haya sido, es que uno cuando ama su pega, le encanta venir a trabajar, porque cuando de repente venís te cagan toda la onda y no sabés qué hacer. Es cachado cuando llegáis a una pega que mucho te gusta y no te querés ir a tu casa, si no te querés quedar acá. Me quedé media hora mirando la nada, mirando el techo y esperando que volviera la luz, y después me di cuenta que sí, que hacía. Mandándome mensajes de audio cómo rodaba en el piso. Claro, entonces después de eso ya me fui caminando, tomé la micro muy normal, porque además me recarga andar en micro lleno. Yo trataba de buscar el momento donde no me tocara ninguna persona alrededor mío, porque además soy muy ermitaño en ese sentido, no me gusta andar con gente alrededor mío. Y llegué a mi casa y vi esta película y el mensaje más profundo es el no culparse. ¿Te has fijado que siempre culpamos al ajeno? Exacto. ¿Te has fijado que siempre uno cuando comete un error culpamos culpamos a gente que no se merece ser culpada? O cuando gente comete el error y empieza a delegar su culpa a otra gente. Venía con este discurso hecho ya de hace días, porque como lo vi ayer, pensaba en dejar porque sería como la última parte que vamos a hablar del Planeta de los Simios, creo yo. Sí. Es el Planeta de los Simios capaz nos enseña tal cual el Homo sapiens es. Exacto. Es un tipo nefasto que no le importa el resto y que siempre va a haber alguien tratando de importarle el resto. Siempre va a haber alguien que va a ser traicionado por el resto. Siempre va a haber alguien cuestionado por el resto, y aquí quiero unir un poco de ficción. Lo que pasó con el Nostalgia Critic esta semana en Gringolandia. Y todos los sucesos que han pasado de reseñadores que quieren dejar de lado el Nostalgia Critic porque simplemente el Nostalgia Critic los dejó. Yo puedo entender que
la vida de los reseñadores es complicada. Y de repente el exitismo es mucho más rápido de querer sabotearse, sabotearnos. A mí me tocó, a Raúl le tocó, a Claudio le ha tocado, que siempre va a haber alguien que nos va a querer sabotearnos. Va a haber alguien que va a querer destruirnos de alguna manera. Ujú. Es ahí donde entendemos que el planeta de los simios nos da el mejor consejo. Que si no actuáramos en manada, ¿Mm? las cosas no cambiarían. ¿Mm? Y que las manadas también tienen segundas oportunidades. Exacto. Eso es lo más importante. Porque, y un poco hacer un contexto para que hagamos un pequeño corte. Es bien interesante lo que mencionas tú, cuando las manadas tienen segundas oportunidades. Porque, haciendo resumen, teníamos el primer planeta de los simios, que es como la revolución, estoy hablando de la trilogía nueva, por supuesto, donde se forma la primera manada. Se forma la primera manada con los primeros simios, ¿cierto? Quienes escapan a este santuario de la naturaleza. Tenemos la segunda parte donde esta manada se divide porque existe el otro simio Kova, el cual se vuelve un traidor simplemente por recelo, por querer vengarse de los humanos, de las personas que le hicieron daño en algún minuto y no querer vivir su vida. Llevó a otros simios a un mal camino, a un camino con un mal fin. Y lo que queda acá, en la guerra, es la manada, por supuesto, remanente, y la que paga todas las consecuencias de las malas decisiones llevadas anteriormente. Entonces, bajo ese contexto, esa manada no tenía escapatoria. De hecho, el mismo César dice que no tiene ningún sentido quedarse más en ese santuario porque ahí solamente iban a ver muertes. O sea, ver el final de su civilización, de su nueva civilización, y es por eso que deciden emigrar a otro lado para tener esta segunda oportunidad. Son las 21:26, nos vamos a un pequeño corte musical. En este corte musical quiero que mi amigo José me ayude para que me dé una sorpresa. Que me dé una sorpresa de qué es lo que tienes en mente, qué es lo que se está escuchando o qué es lo que se está en mente musicalmente hablando. ¿Qué es lo que nos vamos a escuchar? Deja buscarme que me dejaste. Que No, te dejé impactado. Me dejaste impactado. Mientras tú rellenas el número de teléfono, ¿cuáles son, Raúl? Por supuesto, si ustedes no quieren contactar, mandando mensajes de texto, de audio, por supuesto, no pueden hablar a través de nuestro hobbyfono, que es el más 569-5082-6759. Si no lo escucharon, se los repito, el más 569-5082-6759, lo agregan ahí a sus contactos, le ponen Hobby FM y nos pueden mandar WhatsApp, por supuesto, mensajes de audio. Y también, por supuesto, si ustedes nos quieren seguir en nuestras redes sociales, donde pueden escucharnos, pueden vernos en Facebook Live, que estamos en esta semana probando esta nueva forma de llegar a ustedes. Nos pueden seguir en Hobby FM en Facebook, Hobby FM CL en Twitter y Hobby FM .cl en Instagram. Ahí pueden ver todos los registros fotográficos de los eventos, de nuestros programas. Si nos quieren seguir, por supuesto, sigan nuestras redes sociales. Y, por supuesto, si quieren escuchar nuestra radio, ver nuestra programación, quiénes somos, ver de qué se trata nuestro proyecto, pueden ir directamente a la página web que es www.hobbyfm.cl y ahí ver nuestros antiguos capítulos y también escuchar la radio en vivo. Ya nos vamos con este temazo de MGMT, Little Dark Age. Estamos de vuelta, por supuesto, con este tema de la era oscura, por decirlo de alguna forma. Y que, bueno, en esto siempre hemos hablado con José, que nos encontramos en los últimos tiempos, las últimas décadas de humanidad. Así que siempre da muy al grano todos estos temas que hablan sobre la época oscura. O sea, estamos en el remanente y no sabemos, por supuesto, qué va a pasar más adelante, pero estamos en tiempos complicados, pero no queda más que, como estaba César, ahí sí, eso, se nos habían cruzado un poco los cables, pero como decía César, de que no queda nada más que simplemente sobrevivir para ver el mañana y ver si realmente podemos construir algún nuevo amanecer para nosotros los simios. Habíamos quedado en el pendiente de que, por ejemplo, es muy complejo ver la situación cuando uno ya lleva adelante una cruzada o lleva adelante algún
algún propósito y que ya tienes a mucha gente atrás. Y cómo esta gente, en cierta manera, cuando ya va avanzando el propósito o ya estamos en tiempo donde hay que realmente esforzarse más, hay personas que dejan atrás el propósito y deciden salirse de la manada o formar una nueva manada o simplemente traicionar la manada, que eso también ocurre. Pero antes que se me olvide, quiero mandar un saludito que me mandaron acá por el WhatsApp, que lo vamos a decir. Lo voy a decir tal cual porque es muy chistoso. Que dice, un saludo para el soccer dick del Tata. Así que si alguien conoce a algún Tata conocido y que haya mandado un mensaje, le mandaron saludos por acá. Pero cosas que están acá en la radio. Pero volviendo a lo que estaba conversando, ¿te ha tocado esa situación a veces, José? De que cuando, obviamente estamos hablando fuera del apocalipsis de la guerra del planeta de los simios, cuando te ha tocado ser un líder de manada en algún minuto. Sí, muchas veces. ¿Qué te ha sucedido cuando te encuentras con esta situación de cuando ya estás muy avanzado en un propósito, estas personas que supuestamente estaban contigo empiezan a salirse de la manada, no por un tema de que no tiene sentido seguir en la manada, sino porque las cosas se pusieron difíciles y tocó ponerse un poco el sobreesfuerzo o poner un poco del hombro y ya no está ahí esa gente en la manada? A mí me gusta siempre contar esta historia porque yo alguna vez siempre quise hacer muchas cosas. Yo debo también ser claro, yo siempre he tratado de hacerme a culpa de todos mis errores, de cada uno de ellos. Sobre todo ahora que estoy más grande, trato de hacerlo. Yo alguna vez lideré capaz una de las juntas más grandes de Chile en lo que es supuestos creadores de contenido. Lo pongo en el supuesto porque la realidad es que en Chile no tenemos realizadores, no tenemos creadores de contenido. Lo que tenemos son gente que juega a ser audiovisual y que se siente ser audiovisual por tener ciertos números, por tener cierto rango de estadísticas, de orgánicos, que en la realidad, en la ciencia cierta, no son la realidad de los reales espectadores. Yo me hice mal conocido en YouTube en su tiempo también, lo debo decir, hablando de tonteras y de gente que realmente no tiene ninguna validez, porque la verdad era una mal manera de llamar la atención y querer ser parte de la atención. Pero dentro de esa mal manera también se me ocurrió hacer unas juntas de YouTube donde en un periodo de la vida me empecé a relacionar con gente que para mí era desgraciada. Y empecé a ser un César. Empecé a ser líder. Me acuerdo que en una marcha gay, el mismo Nicolás Copano me para y me dice, tú eres el vocero de los youtubers. ¿Cachai? En un tiempo yo empecé a tener una viralidad y una notoriedad que no quería tener. Y ahí también entendemos que habían traicioneros, habían gente que estaba buscando cómo arruinarme. Y siendo que lo que yo hacía no era retribuido ni en dinero, ni en ninguna forma. Yo creé una manada de gente que quería tener cierta realidad o cierta forma. Esa manada se empezó a multiplicar, algunos más narcisos que otros empezaron a tener familia. Y aún así, cuando yo fui a aclarar ciertos problemas, igual me apuñalaron. Y igual siguen diciendo cosas de mí. Y al igual sigo siendo un tipo que fue en su tiempo como desterrado de internet porque sí. Porque sí. Porque 3 personas con cierto número de personajes de viralización lo decían. Entonces, yo viví de forma cierta, de cierta ciencia, lo que era ser derrocado por un grupo de personas que el ego mandaba más que su pasión. Y después con el tiempo yo me he dado cuenta que toda la gente que me ha conocido y que ha vuelto a conocerme me habla y me dice, ejemplo, el otro día en el Facebook del Edu,
un tipo X que ni siquiera sé su nombre porque es una persona normal, un tipo que consume internet que no tiene cierta importancia. Me dice, ¿todavía estás vivo? Yo pensé que estás muerto. Y tú quedas como, chuta, loco, ¿cuál, cuál será el límite? Claro. De hecho, es un ejemplo súper bueno Súper claro, de hecho. de súper claro de la manada cínica, que fue lo que le pasó a César, en cierta forma. De que cuando ocurrió este proceso de la guerra y él ya estaba enfrentado a este grupo de humanos, a este ejército o pequeño ejército humano que estaba torturando a los simios para construir un muro de contención, ahí se da cuenta de que tenía manada cínica en su manada. De que la manada real era la manada con la que él partió, los que siempre creyeron y los que en cierta manera entendían el concepto de manada. Eso es súper importante. Porque cuando llega César a este lugar de tortura, es golpeado por otro gorila. Es golpeado por otro simio. Y él mismo le decía a él, oye, ¿tú estás contento que a ti te digan asno? Porque así los trataban los humanos. Siendo que tú eres un simio, ¿por qué? Y es que no sabes lo que yo estoy pasando acá. Y ahí es como cuando César entiende de que existía la manada cínica. Y que era una manada por la cual él no tenía que luchar. Él tenía que luchar por la manada que siempre estuvo con él y la que se decidió a continuar a luchar con él independiente de las circunstancias que estaban viviendo actualmente. ¿Sabes? Yo quería... porque siempre lo dicen, no, es que tú te tratas de victimizar o esto. Yo la verdad lo que viví fue un infierno total. Hasta en la actualidad lo seguí viviendo, lo sigo viviendo porque hay gente que no tiene ningún criterio al estar en internet. Hoy en día me desenvuelvo gracias a camaradas que me han sacado capaz de total oscuridad dentro de mis propias inseguridades. Pero ¿cuándo he dejado de tener inseguridades? ¿Y cuándo he dejado de seguir a gente que no merecía ni el mínimo tiempo para poder escuchar? Las cosas cambiaron. Cuando empecé a tener otro pensamiento. A nosotros nos va, gracias a Dios, muy bien porque nosotros los 3 directores que trabajamos en esta radio trabajamos de una manera muy apasionada y nos va a seguir yendo bien porque a nosotros no nos para nada. Capaz una enfermedad nos pueda parar. Pero te das cuenta que me tuve que mamar todas estas traiciones, todo este ego acumulado de mi parte también, de todas estas caídas para poder recién aprender lo que era estar en una real manada. Porque la realidad es que aprendes de las caídas, aprendes de las traiciones. Y algunos paran, algunos se quedan echados ahí. Pero mientras más traiciones tengas, mientras más equivocaciones tengas, va a ser mucho mejor. Por supuesto, eso te da bagaje. Por supuesto, no hay que ser fatalista ni tampoco sufrir el síndrome del mártir, de que para vivir bien hay que sufrirlas todas y que no es el mensaje. Pero acá en el País de los Simios te muestran eso, te muestra que hay mucha traición, de que hay mucho cinismo, hay mucho de distintas actitudes, tanto humanas como de cualquier civilización, de cualquier comportamiento en sociedad, digámoslo así, existen todos estos factores complejos. Pero avanzando un poco en lo que es la película y lo que trata de mostrar, cuando él se encuentra en este sector de reclusión y se encuentra con también el dictador que regía ese centro de reclusión, él se encontraba con un personaje de que él pensaba que tenía todo resuelto, de que no iba a existir esta rebelión ni iba a existir esta nueva esperanza, la cual sí ocurre porque después César planea un plan de fuga, este plan de fuga es exitoso, se encuentra con este dictador el cual también estaba enfermo con la fiebre del simio y se volvió mudo y le pasaron todas estas cosas y César decide pasar de él y simplemente salir de ese sector de reclusión, pero él cuando está saliendo se encuentra con 2 factores muy interesantes. Los simios deciden dejar de construir el muro y salir de ahí a toda costa, independiente que estuvieran combatiendo con metralleras, con un montón de cosas, que cayeran simios en el camino. Ellos decidieron salir de ahí independiente del costo. Y César, cuando él vaya en definitiva,
ser el último en salir. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior yo les comentaba que César había dejado libres a ciertos humanos como en seña de buena voluntad de que él no quería más guerra? De que él no quería continuar con esta guerra falsa, con esta guerra que no iba a llevar a ningún sitio, y todas las personas que iban a atracar el fuerte las devolvía cuando las tenía como capturados como rehén. Bueno, estas personas también mostraban también ese cinismo humano, en donde César, él cuando está escapando, esos mismos que él liberó, que él les perdonó la vida, llegan y los atacan y lo quieren eliminar también. Y es ahí también que se muestra otra escena muy interesante, que ese mismo gorila que lo golpeaba y maltrataba a César cuando estaba frente a todos los otros simios en este centro de tortura, este gorila ve cómo tratan a César los humanos, o sea, cómo los humanos tratan a César, y se da cuenta que tiene una pizca de iluminación, una pizca de lucidez, y él decide ayudar, dejar de ser herramienta y volver a ser simio, y ayuda a César y hacen explotar el lugar a costa de su vida. Me hablaba un amigo, ¿Mm? me contaba acá que decía, qué fuerte lo que decís, porque yo también he vivido traiciones, muchísimas me decía. ¿Mm? Es tanto que cada vez que he tenido una traición no he tenido ni siquiera la entereza para pararme. Ahora estoy muy bien con mi pareja, he tratado, él es gestor cultural por si acaso. ¿Mm? No he tratado de volver a trabajar con ningún partido político. Yo soy de izquierda. ¿Mm? Qué rabia que mis pares de izquierda sean peores que los de derecha. Es súper fuerte lo que dice él, Chuta. pero es... La política es así, pues, mi amigo. Una lástima, pero... claro, ¿no? Y las manadas. Las manadas es claro. algo súper honesto cuando se habla de que César, viéndole del sentido más primitivo, de sacando partidos políticos, sacando todas estas cosas que podríamos decir que son de las sociedades modernas, hablando por supuesto desde Grecia en adelante, Uh-huh. siempre ocurrían igual. Imagínate, el organigrama que tenía César en sus manadas era tan simple como una manada de animales salvajes, silvestres, guiados por la naturaleza, con un índice, por supuesto, de inteligencia superior al de un simio común. Pero aún así tenían estos problemas de las manadas cínicas. Y cómo estas, uno se puede liberar de ellas. Sí, es muy luminoso el mensaje, independiente que sea en un contexto de guerra, es muy luminoso el mensaje del planeta de los simios. De que independiente de las situaciones que ocurran, de todo lo malo que esté en ese instante ocurriendo, se puede salir de ahí si se decide salir de ahí. Cuando uno toma una decisión de querer, en cierta manera, sacar un problema de encima, sea grave o sea pequeño, hay dos formas de solucionarlo. O te haces cargo del problema o sacas el problema de tu camino. Y cuando tienes este tema de la manada cínica, ya el problema no es tuyo. El problema es de la persona que está siendo cínica con la manada, y ahí es donde uno tiene que tener la entereza de sacar ese problema del camino. Y así es como César lo hizo. César decidió enfrentarse, y quienes me sigan, que me sigan, y los que se quieran morir acá, que se mueran. Así de literal. Y ahí es como él planea la salida. Este gorila tiene este rayo de luz luminoso en su mente y decide ayudarlo por última vez y ofrecer su vida en esa pasada. Y cuando él sale y se enfrenta el ejército del norte con el ejército del sur, que básicamente era para eso que se estaba construyendo el fuerte, y se enfrentan y se eliminan el uno con el otro, y queda solamente el ejército del norte, siendo que César ayudó a que lo del ejército del norte pudiera ganar, el ejército del norte igual quería eliminar a César. Y en ese proceso se muestra cómo la naturaleza hace un poco de justicia, ya que cuando ocurre eso, ocurre una avalancha. Y esta avalancha acaba con todo lo que quedaba de humanos en ese sector. Los simios sobreviven y llegan al lago donde comienza el primer planeta de los simios y donde se funda esta sociedad que luego, en las películas antiguas, por supuesto, llega este explorador, digámoslo así, del espacio
y que se da cuenta que es la tierra que él vivió en algún minuto, ahora está dominada por simios. Qué guático cómo es la premisa, porque imagínate que las 3 primeras películas son para contar las más antiguas. Ajá. Y eso me encantó cuando lo vi. Así como un repaso importante, El planeta de los simios tiene un musical en Broadway que no ha parado durante 36 años. Sí, es muy importante. Este mismo tiene una condecorada trayectoria y ha pasado por largas zonas del país. ¿Sabes por dónde no ha pasado? Por acá. En Chile. Así es. Increíble. Es tanto así que le ganó en su cartelera en su tiempo a Cat, otro gran musical de Broadway que ha pasado por todos lados también. ¿Por qué hablo de los musicales? Porque de la premisa de los musicales se han creado 1000 de parodias que ya conocemos en El planeta de los simios, en Los Simpsons, cuando sale este personaje bien icónico que hace de actor, no me acuerdo, Troy McClure. Y en general, El planeta de los simios es literatura, es videojuegos, Sí. es todo cultura pop en sí. Exacto. Nada que decir, una obra tremenda que yo recomiendo primero que vean o lean en su tiempo la literatura de El planeta de los simios, que es increíble y que de hecho está en sus reediciones por película y en un precio muy económico, que yo encuentro 12.990 un libro, vale la pena comprarlo. Sí, no. Aquí, bueno, por supuesto, tenemos el tema que acá todavía se paga IVA por los libros, pero ya claro. ese es otro cuento. Pero mira, de hecho estoy buscando el dato exacto del nombre del lago. Es una localidad donde parte, por supuesto, toda la historia del planeta de los simios, pero básicamente donde llega este César de la nueva trilogía y que es bien compleja la situación, porque ocurre todo esto, sobreviven a la avalancha, y cuando van en camino a esta nueva tierra prometida, que era la ruta que encontró Cornelius, el hijo de César, ellos toman esa ruta con los simios sobrevivientes. La toman con caballo, con lo que encontraron, y llegan efectivamente a este lugar. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí tal vez hay gente que tal vez no ha leído mucho la Biblia, pero es simplemente un escrito, no tiene nada de evangelismo ni nada por el estilo. ¿Conocen la historia de Moisés, supongo? Claro, muy bien contada en todos lados. Muy bien contada. Y Moisés es el personaje que, por supuesto, libera a los judíos del imperio egipcio, los saca, los lleva también a la tierra prometida, parte el agua, ¿cierto? Hace todo el esfuerzo para llegar allá, pero él no puede entrar. Él se queda afuera. Y es exactamente lo que pasa con César. Porque cuando llegan ahí, César ve esta tierra prometida y César muere en ese instante por este disparo que le dio a esta persona que en algún momento lo salvó. Él no alcanza a ver el fruto de su propio trabajo. Pero es ahí cuando él estaba acompañado por este orangután sabio que lo acompañó en su primera rebelión, cuando le decía: simio, ayuda a tu simio, simios juntos ser fuertes, separados ser débiles. Él mismo le prometió de que todo el mundo iba a saber qué es lo que hizo César por esta manada. Y es lo que después pasa en las primeras películas, que recuerdan a este simio que fundó la primera sociedad de primates. Y eso es lo más fuerte de todo, de que esperas en esta historia de que a veces el líder de la manada pueda disfrutar el fruto del trabajo hecho durante mucho tiempo. Bueno, pero a veces el concepto de líder es un acto mucho más filantrópico, más que también de responsabilidad. Porque cuando tú llegas, y me refiero a buenos liderazgos, no a malos liderazgos, lo haces para que la manada crezca. Y que en algún minuto, cuando a ti te pase algo, la manada ya no dependa de ti. Y eso es lo que pasó también con César. De que él dejó todo listo, cuando llegó murió, y su trabajo fue tan bueno de que lograron conquistar el mundo. O sea, el mensaje que da aquí es que independiente de las manadas que tú tengas, siempre la manada tiene que estar siendo observada, siendo
en cierta manera, mejorada, sacar los malos elementos de la manada para que en tu vida o en tu concepto de vida puedas avanzar y llegar a la tierra prometida. Siempre, pero siempre, siempre, pero siempre lo repito. Disfruten su vida. Y también... Suena súper nada que ver lo que digo, pero fíjense que él... Ya, veamos la ficción como si fuera realidad. Ujú. César dio todo porque su gente fuera libre. Exacto. No lo disfrutó capaz, pero él quedó con la conciencia ¿De qué lo hizo? de que lo hizo. Lo logró. Disfrútenlo. Es súper interesante eso de que a veces uno llega un poco como una reflexión o autorreflexión que uno, y que personalmente también uno tiene que tener siempre en mente. Uno tiene hitos o cosas que uno quiere hacer en su vida, proyectos, distintas cosas que uno quiere hacer en los años que uno le toca vivir. Y es bastante fuerte cuando tienes que decidir cuáles son los obstáculos que tengo que pasar y cuáles son los obstáculos que tengo que sacar de mi camino. Y es ahí donde esta película en particular habla mucho de que hay cosas que no son culpa de uno, sino que son culpa de la manada. Y ahí es cuando uno tiene que decidir: o hago que la manada avance, o me quedo estancado acá y muero con la manada. Y todos sabemos al final de qué sirve una manada muerta. De nada. Simplemente te pasa la avalancha por arriba y que siga la siguiente. Pero si quieres trascender, o al menos en forma personal quieres trascender en tu propio camino hacia la tierra prometida, tienes que saber de que en el camino las personas que te acompañen o uno mismo va a existir siempre ese factor de cinismo en el cual uno siempre tiene que estar alerta de que no exista, de que esté muy alejado de eso, porque si no el boicoteo a la manada está a la vuelta de la esquina. Y en eso hay que ser súper claro, de que una vez construye proyectos y por supuesto está conformado por muchas personas y hay distintas personas que no tienen la misma visión que uno. Ahí es cuando se debe entender cuál es el valor mayor. El valor mayor es que la manada prospere en el pos de todos, o que algunos de la manada solamente piensen en sí y que se beneficien a través de la manada, o que la manada en cierta manera no tenga un propósito. Ahí es cuando tienes esas tres aristas, es cuando hay que actuar. Porque cuando dejas como... ¿Qué pasa? Cuando uno tiene amistades o se juntan con distintas personas en distintos ámbitos de la vida, en distintas épocas, por supuesto, juventud, adultez, siente que las cosas funcionan porque uno piensa que van a funcionar. Y al final, todo es mucho más complejo, porque uno puede hacer una cosa, pero uno también paga las consecuencias de la manada que uno tiene al lado. Y uno también tiene que entender de que uno siempre va a estar en manada, lo quieran o no. Entonces, cuando estemos en manada, siempre pensar en que el pensamiento cínico nos va definitivamente a llevar a una guerra perdida. Y eso es lo que también quiere demostrar también la Guerra de los Simios, de que al final esa entereza de César y de sus compañeros no cínicos lograron de que los simios sobrevivieran a una guerra que se pensaba totalmente perdida. La sinceridad siempre, decía el gran Julieta Martínez, la sinceridad siempre se ve en los corazones más débiles. Exacto. De hecho, hay una escena en el Planeta de los Simios que es cuando César es torturado en este centro de reclusión. El simio más penca, que era ni siquiera uno de los gorilas, el simio más penca, el más raquítico, cuando veía que estaban torturando a César y que ya ese era el signo que tenían que volver a armarse, de que tenían que volver a tomarle una segunda oportunidad, fue el primer simio que se levantó y levantó las manos de que simio ayuda a otros simios. Y ahí entendieron todos los demás, estos gorilas fuertes, toda esta cuestión de que mira lo que está pasando con el líder y aquí nosotros estamos aquí siendo cínicos con él. Ese simio que no comía, que era el más flaco, le hizo entender a los demás simios más fuertes de que estaban equivocados y que finalmente tenía la razón. De que si quieres avanzar en manada o quieres avanzar en tu forma de ser o quieres avanzar en algo que tú tengas proyectado,
la única forma de hacerlo es sacando esos factores cínicos del camino. Así de sencillo. Uy, programa potente. De todo el hueveo que te arruiné el programa pasado. No, pero ¿sabes qué? Todo potente. Pero estaba bueno porque en cierta manera había cosas que había que recapitular y también, como dice por ahí, lo bueno se hace esperar. Y aquí esperamos en un capítulo completamente dedicado al cierre de este ciclo del Planeta de los Simios. Ya, guachito. Por supuesto, nos encontramos el próximo jueves en otro ciclo de análisis en este búnker de pensamiento distópico conocido como la guarida del búho. Nos pueden seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales, que es Hobby FM, tanto en Facebook, Hobby FM CL en Twitter o hobbyfm.cl en Instagram. Y por supuesto, si quieren seguir mi proyecto de forma más directa y personal, me pueden buscar como la guarida del búho en las internet. Así de simple, guarida del búho en Twitter, guarida del búho en Facebook, guarida del búho en todos lados. Donde sea. Ponen guarida del búho y va a aparecer en la primera búsqueda. Así que, amigos, nos encontramos, por supuesto, la próxima semana aquí en Hobby FM a las 9 de la noche. A continuación, Señal Z, quédate en sintonía. Chao, chao.